Bueno, lo que vamos a hablar hoy, es de un periodo histórico que ha sido muy discutido sobre el tema de darle identidad como periodo histórico o no dársela, y asumir como un declive del Renacimiento y una iniciación al Barroco. Pero después se comprobó que realmente no constituía ni un declive del Renacimiento ni un nacimiento del barroco, sino que tenía elementos suficientes para cobrar su propia identidad. Esta identidad estaba basada en distintos hechos que tenían que ver con la política, con la religión, con la situación social, y que se reflejaron en obras de escultura, obras de arquitectura, pintura, etc. En realidad, hay periodos históricos que podemos asociar con momentos mucho más actuales. Yo ya les hablé, por ejemplo, no sé si se los nombré o no, no recuerdo, del libro de Omar Calabrese, La era neobarroca, donde él habla de los años 80, 1980, a 1990 aproximadamente, al 2000, como una época con características similares a lo que fue el barroco. Por supuesto, no como una repetición ni como una mímesis, sino sacando los conceptos que se manejaron en el 1600, tenían similitud con los conceptos que se manejaron en 1980 al 2000 aproximadamente. Con el manierismo pasa exactamente lo mismo, también pasó con el Renacimiento. El manierismo se caracteriza por un periodo de crisis profunda y tal vez, yo no me he puesto a analizarlo en detalle ni a estudiarlo, pero quizás alguno de ustedes tenga ganas de hacerlo. Se podría asimilar la época en que estamos viviendo de convulsión mundial con el manierismo, con la época del manierismo, porque la época del manierismo, que va aproximadamente del 1550 al 1600, fue una época en que el mundo se convulsionó por distintas cuestiones. En este sentido, podemos asimilarlo al momento que estamos viviendo, pero habría que ver si estilísticamente o si conceptualmente se manejan los mismos tópicos. Dicho esto, podemos decir que si hay algo que caracteriza al manierismo es la exageración y la incomodidad. Fíjense ustedes en este cuerpo, que es un cuerpo casi de un fisicoculturista de hoy. O sea, no son cuerpos como los que veíamos en el Renacimiento, que eran cuerpos más tranquilos, más reposados, sin tanta musculatura, cuerpos más asimilables a la anatomía de un ser común y corriente. En esta época vamos a ver la deformidad del cuerpo humano, vamos a ver la exageración del cuerpo humano y
así como en el cuerpo humano lo vamos a ver también en muchísimas formas y en muchísimas posturas. Pasa a la siguiente, Alberto, por favor. Bueno, también se va a destruir lo que se llama la gran teoría de la belleza. Esto en el Renacimiento se conocía como belleza igual a proporción. En el manierismo, las cosas no son así. La belleza no tiene nada que ver con la proporción, precisamente es lo que se destruye. Eh, desde una, casi desde una fluidez, podríamos decir, de los procesos culturales, se va a optar por posturas, por clasificaciones mucho más rígidas. Y si ustedes se fijan en estas dos imágenes, fíjense la primera, bueno, la escuela de Atenas, de Rafael Sanzio. Eh, bueno, las imágenes de Heráclito es Miguel Ángel, la de Arquímedes o Euclides es el mismo Bramante. Y así van a encontrar infinidad de imágenes, pero fíjense que hay un orden, que hay una proporción, que hay concretamente un sentido de ordenamiento de las piezas. Fíjense en este cuadro de Durero que tiene en realidad eh, 4 años de diferencia con el anterior. Fíjense en el desorden, digamos, en la mezcolanza de cuestiones, en la mezcla de realidades y fantasías. Fíjense que es un ángel melancólico, que tiene a su lado un perro, que tiene a su lado otro ángel, que tiene figuras geométricas, una escalera. O sea, es una mezcla de cuestiones que hubiesen sido inimaginables 10 años o un poco menos, como en este caso 4 años antes, precisamente por este criterio de la belleza y de la proporción. Como este criterio se rompe los límites, entonces se permiten muchas más, digamos, muchas más libertades en la composición de las figuras. Pasa a la siguiente. Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto, porque es el contexto y que creo que se los había dicho ya en la última clase, pero de todas maneras no viene mal repasarlo. El contexto era una ampliación del mundo del saber, Copérnico y la teoría heliocéntrica. La política, saqueo de Roma, revuelta en Florencia contra los Médicis, transición entre el feudalismo y el capitalismo. Sociedad, clases sociales definidas por intereses económicos, monarquías absolutas, un retorno de la peste negra, diversas guerras en el entorno europeo y en el Nuevo Mundo, crisis por la caída del imperio, crisis por la caída del comercio veneciano en función de los puertos del Atlántico, que ya lo habíamos visto, Cádiz, Lisboa y Sevilla, que van a cobrar importancia en lugar de Venecia, que era casi el único. Y en cuanto a la religión, tenemos la Reforma Protestante con el objetivo de frenar la omnipotencia papal y la Reforma Luterana contra la venta de indulgencias para solventar San Pedro bajo el papado de León X. Creo que de esto ya habíamos hablado. La cultura, la aparición de un mercado cultural, ventas de obras para América y viceversa, ventas de obras de América para Europa. Las consecuencias de esto es que el mundo no es el lugar perfecto en que se pensó.
¿Se acuerdan de aquella primera piedad de Miguel Ángel, donde a pesar de tener la Virgen el Hijo muerto en sus brazos, tenía una serena resignación? Esto ya no se concibe más así, ya el mundo ha dejado de ser ese lugar tan apacible como se creía. La Tierra no es el centro del universo, o sea, sacaron al hombre de ese lugar privilegiado de ocupar el centro del universo. La destrucción de la teoría antropocéntrica, porque el hombre, bueno, lo que decíamos antes, el hombre ya no es más el centro del universo, es alguien más. Y por supuesto el hombre no está hecho a la medida del hombre. Y cuando se destruye, digamos, todo esto, se destruye también la gran teoría, que es la que hablábamos antes, y se conforma un ideal de belleza mucho más complejo. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Sí, ¿Alguien sí, quiere, sí, sí, perfecto. si alguien quiere preguntar algo, pregunte ahora o calle para siempre? Yo quería preguntar a ver si podían hablar de vuelta sobre lo de la economía, porque se ve que no me quedó muy claro lo del Atlántico, Cádiz, Lisboa y Sevilla. Bueno, el asunto fue así. En primer lugar, el oro se devaluó. ¿Por qué se devaluó? Porque en América se encontró mucho oro. Entonces, ese bien que era tan preciado y que lo tenían como un objeto de un inconmensurable valor, resulta que con la llegada del oro de América se va a devaluar el oro, con lo cual se devalúan todas las monedas. Y por otro lado, Venecia estaba, hasta ese momento, era el centro del comercio que generalmente venía desde Oriente, porque para Occidente no había nada, o había, digamos, estaba hasta España, Portugal, pero no mucho más allá. Cuando en 1492 este, se descubre que hay un nuevo mundo, que hay una nueva, que hay un nuevo, un unas nuevas civilizaciones, llamemos, porque eran civilizaciones, resulta que todo eso empieza a moverse y empieza a moverse también un comercio que por un lado, por ejemplo, el tomate es oriundo de América y la papa también. Con el tomate y la papa se salvaron de muchas hambrunas porque se utilizó este nuevo elemento que realmente era muy barato de producir y muy fácil de producir, pero que en Europa no se conocía, salvó de muchas hambrunas y esto benefició la economía, por un lado. Pero por otro lado, Venecia, que para ese entonces por cada barco que se movía en su puerto cobraba, dejó de cobrar estas regalías que le dejaban el comercio, porque empezó a ser más importante el comercio con América que el comercio con Occidente, con Oriente. Y los puertos más cercanos eran los puertos que estaban en España, eran Cádiz, Sevilla y ¿el otro cuál era? No me acuerdo cuál era el otro. Eh, Lisboa, en Portugal. Eran los puertos que estaban más cercanos y por lo tanto los que cobraban las regalías y los que cobraban todo lo, y los que se veían beneficiados porque no solo era la llegada del barco, sino además todo el movimiento comercial que se producía a su alrededor. ¿Te quedó más o menos claro? Sí, ahora sí. Gracias. No, de nada. Pasa a la siguiente, Alberto, por favor.
Bueno, la palabra manierismo en sí es a la maniera de. Y esto fue a la manera particularmente de Miguel Ángel o también de Rafael. También hubo otros que, Jean Bologna, por ejemplo, que tuvieron su propio manierismo, o sea, su manierismo adaptado a su idiosincrasia, pero siempre basado en la idea sobre todo de Miguel Ángel. Miguel Ángel transcurrió, digamos, fue una bisagra y absorbió tipo esponja todos los momentos que se vivían, los momentos sociales, los momentos políticos y los momentos económicos que se vivían en la época. Por eso va desde la primera piedad que está en el Vaticano hasta la última piedad en la que se adelanta terriblemente a su época, que es la piedad de Rondanini. Pero en el medio transcurre todas las vicisitudes que van sucediendo a lo largo de la época y se va reflejando en su obra. Esto que vemos acá no son obras de Miguel Ángel, pero son obras a la manera de Miguel Ángel o de Rafael. ¿Qué características tiene? Ruptura con los conceptos clásicos, apelación al intelecto. Esto es interesante porque en el Renacimiento se apelaba fundamentalmente al razonamiento, o sea, uno tenía que llegar por deducción, digamos, o por aplicación del método científico a determinados resultados. En el manierismo, en cambio, la situación varía y hay una apelación a los conocimientos previos de cada uno para poder llegar a entender la obra. Eh, Apelación a la historia, apelación a la ciencia, apelación a la geografía, etcétera, que hacen que la obra sea comprensible solo solo para un determinado grupo de gente. El otro grupo de gente la va a ver, le puede gustar o no, pero no va a llegar a entenderla a su totalidad, porque esa obra está hecha para un sector muy determinado de la sociedad. Por eso se dice que hay una apelación al intelecto. Alargamiento formal, plasticidad extrema, dialéctica entre los opuestos, ambigüedad espacial, individualismo, separación de la realidad, horror vacui y formas serpenteantes. ¿Algo no entienden de esto que dijimos? No, se entiende. ¿Qué es el Se horror entiende. vacui? El horror vacui era el Intentaba miedo al llenar todo. vacío, ¿puede ser? Muy bien, exacto. Bien. Lo que vemos acá es, bueno, la imagen de Parmigianino, que pintó la Virgen de cuello largo, deformada a través de un espejo circular, convexo. Vemos la mano, que es realmente inmensa con relación a la cabeza, por ejemplo. La segunda figura que vemos es la de Rosso Fiorentino en 1521. Fíjense ustedes en las poses y en los colores de este descendimiento de la cruz. Realmente las poses son casi imposibles porque físicamente se caerían todos si estaban en esa posición. Por otro lado, también hay una irrealidad en los colores. Un tono verdoso es el que domina la figura. Y finalmente vemos la Virgen de cuello largo
que como ven ustedes tiene el cuello largo, pero además la desproporción del niño que tiene en sus brazos. Y la desproporción de la cabeza de ella con respecto de la Virgen, con respecto al cuerpo. Pasa a la siguiente. ¿Las dos obras de Parmigianino son La Virgen de Cuello Largo? ¿Se llaman igual? ¿Cómo? Eh, La Virgen de cuello largo es esa que está ahí. ¿Por qué? ¿Conoces otra? No, 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 lo que porque la de la izquierda lo- no dijeron que se llamaba así también. No, una es el Parmigianino, un autorretrato. La otra es el Descendimiento de la Cruz y la otra es la Virgen de cuello largo. Ah, Ese es, bien, bien. ese Autorretratos. es un autorretrato que está la figura de él reflejada en un espejo convexo. Y vemos Bien. el tamaño, la desproporción del tamaño de la mano. Después la otra, que es la Virgen de cuello largo, vemos la desproporción del cuello, la desproporción de la cabeza con la desproporción del tronco y también la desproporción del niño en sus brazos. Pasa a la siguiente. Bueno, fíjense esta figura. ¿Qué relación tiene con la anterior? La desproporción. ¿Cómo? Lo de La la desproporción. desproporción. La desproporción y qué más. La desproporción Y en lo Cuello dónde. largo. La plasticidad. Fíjense que tiene muchas características que podríamos asociar con la Virgen del cuello largo. Pero esta pintura fue hecha por Modigliani, se llama Madanzetta y fue hecha en 1918. ¿Qué pasaba en 1918 en el mundo? Primera Guerra Mundial, La ¿no? época de la guerra. Terminaba la Primera Guerra Mundial. Era un mundo verdaderamente conflictuado, como también lo era en el 1520 más o menos, 20, cuando pintó la Virgen del Cuello Largo. Fíjense que los dos usaron con la cantidad 1515 a 1918, 400 años y pico de diferencia, los dos usaron el mismo recurso en un tiempo muy similar. Pasa a la siguiente. Bueno, esta es la que ya vimos. El horror al vacío que me preguntó acá, ay, se me borró el nombre. Bueno, la que me preguntó por chat del horror al vacío. El horror al vacío tiene más que ver, por ejemplo, con el descendimiento de la cruz de Rosso Fiorentino, porque están todos los personajes imbrincados unos con los otros y casi no hay lugar para el espacio donde se desarrolla la escena. Bueno, lo que vemos acá es otro de los modos de trabajar del manierismo. Este es Archimboldo en 1513, 1500, por ahí más o menos. Donde los objetos son cambiados totalmente de situación de realidad. En este caso son frutas, verduras, fundamentalmente frutas y verduras, que están relacionadas con la época del año donde se cosechan esas frutas. Por ejemplo, a principio del otoño tenemos las vides, que son las que están acá. En la primavera tenemos las flores, en el verano tenemos duraznos, tenemos frutos
frutos rojos, ciruelas, etcétera. En el invierno, perdón, en el otoño tenemos las vides. Fíjense que el de acá, fíjense que el vestuario es como una especie de ¿cómo se llaman los bidones donde se pone el vino? De Un tonel. vasija. De tonel, sí, Un tonel. de tonel. Precisamente porque es la época de la cosecha de la uva. Y finalmente el invierno, que está casi todo seco, casi todo muerto, que es el último que tenemos acá. Esta es otra forma de manifestar el hecho, por ejemplo, de que las cosas no son lo que parecen y de que cambiadas de lugar pueden ser completamente distintas, pueden ser completamente otra cosa, que es otro de los signos del manierismo. Pasa a la siguiente. Bueno, acá sí tenemos un ejemplo de horror vacui muy claro. Este es el Greco en el entierro del conde de Orgaz en 1586. Hay una mezcla de realidad y fantasía, hay una iluminación artificial, un alargamiento de las figuras, figuras recortadas, un estudio anatómico, importancia del color, figuras serpentinadas, anacronismo, posiciones incómodas. Bueno, la mezcla de la realidad y la fantasía no solo se ve en las pinturas, sino que hay un autor muy conocido, dos autores muy conocidos, que son calificados como manieristas precisamente por esa mezcla que hacen de verdad y fantasía. Uno es Shakespeare y el otro es Cervantes con el Quijote, y Shakespeare en general con todas sus obras, porque en todas sus obras mezcla cuestiones absolutamente reales con golpes de fantasía, como por ejemplo en Hamlet o como por ejemplo en Las Brujas de Macbeth, etc. Pero también uno de los autores que fue catalogado como manierista fue Borges, porque Borges también tiene esa mezcla de fantasía y realidad, como también eh, el de 100 años de soledad. ¿Cómo se llama? García Márquez. García Márquez. García Márquez. Que mezcla también, bueno, en 100 años de soledad lo ven muy claramente, cómo se mezcla la realidad con la fantasía. Realismo En este mágico. caso, el realismo mágico, exactamente. En este caso, vemos que el cuadro está claramente dividido en dos partes, la parte inferior y la parte superior, separada por una línea isofálica de señores de la época. ¿Por qué dice anacronismo? Porque estos señores son de distintas épocas. O sea, no es que hayan vivido todos en el mismo momento, sino que algunos son contemporáneos del Greco, otros ya se murieron y algunos son inventados. Pero la gran mayoría son personajes que existieron o existían en esa época, ¿no? El conde, bueno, es la muerte de él, el entierro, y digamos, de las cabezas hacia abajo es un hecho real, o sea, es la imagen de un entierro de la muerte del conde. El que está, la mezcla de personajes también hace que haya puesto a su hijo
en escena, que es el pequeño que está ese, para darle todavía mucho más realismo con un personaje que realmente estaba allí y dividimos, como les decía, dividimos toda la parte real de toda la parte fantasiosa. La parte fantasiosa es la parte superior, donde se preparan para recibir el alma del conde. Está Dios en el vértice, la Virgen, y después diversos personajes, ángeles, etcétera, y almas que ya están esperando la venida del alma del conde. Como ven, hay un trabajo totalmente minucioso y absoluto de todas las figuras, y da la sensación que él marca un límite, pero a las figuras no le es suficiente ese límite y quieren escapar del cuadro y necesitan más espacio. Fíjense en la parte de abajo, en la vestimenta del obispo que está leyendo, o el sacerdote que está leyendo el Evangelio. Fíjense que le falta una parte a la vestimenta. Fíjense en la parte de arriba también, que da la sensación de que esas especie de dos nubes que sostienen en una a la Virgen y en otra este personaje está montado sobre las nubes. Parece que le queda chico la imagen y le falta lugar. Esto es bastante común también en las obras de arquitectura, esa sensación de que falta espacio, de que está todo muy apretujado y que es realmente una situación incómoda. Lo que decíamos antes es que el manierismo, si había una forma de calificarlo, era por la incomodidad. Y realmente es incómodo, ya sea en las vestimentas, ya sea en las poses que utilizan, y también en esta falta de espacio creada por el mismo autor. Por otro lado, también hay reminiscencias del estilo bizantino en esa imagen del Cristo, que podríamos decir casi es una especie de réplica de un Cristo Pantocrator. Pasa a la siguiente. Bueno, Benvenuto Cellini y Gian Bologna son dos de los escultores que los podemos catalogar muy claramente como manieristas. Cellini hizo el Salero, que hoy creo que está en un museo alemán, no recuerdo exactamente dónde, me parece que está en un museo alemán. Este Salero, si ustedes lo analizan, o sea, aparentemente es un salero común y corriente, pero si ustedes conocen más de la historia y de la mitología, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, en la imagen del hombre y la mujer están representados Geo y Neptuno, que son la pareja de la Tierra y el océano, que es de donde sale la sal. Entonces, en el medio de los dos está el recipiente que contiene la sal. Por otro lado, en la parte inferior hay digamos, hay una especie de homenaje a Miguel Ángel
donde, después lo vamos a ver más claramente, aparecen las figuras de la aurora, del crepúsculo, del amanecer, de la aurora, del crepúsculo, el día y la noche, en toda la parte inferior. Es como una especie de tributo, digamos, a Miguel Ángel. Y así con cada una, ahora no nos vamos a detener a analizarlo, pero con cada una de las partes podemos encontrar una referencia a obras anteriores o a situaciones mitológicas o a situaciones de la historia. Otro de los artistas también considerados del manierismo son el Jean Bologna, y dos de sus obras son El rapto de una Sabina. Hay otro que es El rapto de las Sabinas, que es otra obra, pero este es exclusivamente El rapto de una Sabina, y la otra es Mercurio. Ahora fíjense, sobre todo, bueno, en el cuerpo, en la musculatura que tiene en El rapto de la Sabina, y fíjense ustedes en el equilibrio, la estática que tiene que tener la pieza esa de Mercurio, donde en realidad toda la figura se apoya sobre un punto. Lo que está abajo es una cabeza, y el punto de apoyo es exclusivamente el punto del pie sobre la cabeza. Fíjense ustedes el estudio de estática que tuvo que haber hecho y estructural que tuvo que haber hecho para hacer una pieza de esta envergadura, y que realmente, en realidad es una pieza que más o menos mide unos 80 centímetros de altura, aproximadamente. Pero realmente es un alarde de conocimiento estructural y conocimiento estático, porque de otra manera era imposible que esta imagen se sostuviese, en un solo punto. Si se moviera el dedo que apunta en la parte superior, ya nomás se rompe el equilibrio y la pieza se vendría abajo. Pasa a la siguiente. Bueno, el juicio final, o juicio universal, que está en el ábside de la cabina de la Capilla Sixtina, fue encargada por los papas Clemente VII y Pablo III, obra de Miguel Ángel. Es, creo, la única imagen donde Cristo, Dios, ¿perdón?, está enojado o iracundo. Es la única imagen que hay de un Cristo, de un Dios enojado. Una musculatura exagerada en todos los cuerpos. Hay como un revoltijo, una especie de remolino de figuras. Vuelvo a recalcar que da la sensación que no entran en el espacio que está destinado a la pintura, sino que da la sensación de que están apretados y que realmente les falta mucho más espacio. Cuerpos desequilibrados, horror vacui, presencia de personajes desconocidos, perdón. Miguel Ángel situó a los que quería en el cielo y a los que no quería en el infierno. El extremo derecho son los que son arrojados al infierno. En esto hay especie de venganza de Miguel Ángel con todos sus enemigos, que los manda directamente al infierno. Y los otros, sus amigos, que van al cielo.
De más está decir que es un ejemplo claro de horror vacui y de incomodidad y de, digamos, de posturas muy retorcidas, muy incómodas, bien propias de lo que es el manierismo de Miguel Ángel. Pasa a la siguiente. Bueno. Y acá lo que vemos es lo que se llama las tumbas medicias, que es una obra que lamentablemente no está terminada, falta una de las esculturas que tendría que haber hecho, pero creo que por problemas de dinero no se terminó de pelea con los Medici, no sé cómo fue la cosa. Lo que vemos acá es en la tumba de Lorenzo de Medici. A Lorenzo de Medici lo vemos arriba como un guerrero romano, porque el carácter de él tenía que ver con eso. La postura, si se fijan en la alegoría del crepúsculo y de la aurora, es casi una postura increíble porque se están resbalando. Una característica que van a encontrar mucho en el manierismo son los tímpanos partidos, ya sean triangulares o curvos, los van a encontrar muchas veces partidos en el medio, a lo mejor con algún agregado fuera del límite del arco o del triángulo inicial, pero partidos. En este caso encontramos digamos, lo que sería la tapa de los féretros, que tienen forma de tímpano y están partidos también al medio. Los personajes parece que se están resbalando, que se van a caer en cualquier momento. Fíjense en los cuerpos, son cuerpos tanto en el caso del día y la noche como en el caso del crepúsculo y de la aurora. Son cuerpos cansados, son cuerpos, no ya es el cuerpo como les decía antes, la referencia de la Virgen del Vaticano, sino cuerpos avejentados, cuerpos sufridos, reflejando sufrimiento y el cansancio de la época. Lo mismo sucede con la tumba de Julio de Medici. Julio de Medici, fíjense que está vestido como un poeta, porque él era mucho más, él no era un guerrero, por carácter no era un guerrero, si bien algunas veces participó en guerras, era más un intelectual, era más digamos, un personaje mucho más calmado que lo que fue Lorenzo de Medici. En este caso es la alegoría del día y la noche, que también están en la misma situación que los anteriores. En el caso de la noche tiene los ojos ciegos, digamos, tiene dos, como si fueran dos agujeros en los ojos, en las órbitas oculares, evitando ver. Y, como les decía, reflejando toda una situación de conflicto fuera digamos, de conflictos sociales,
conflictos políticos, sobre todo para los Medici, que en ese momento estaban bastante discutidos y peleados de la sociedad fiorentina. Pasa a la siguiente. Y acá vemos la Biblioteca Laurenciana del Complejo de San Lorenzo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto el Complejo de San Lorenzo en otras imágenes? Esto lo hizo Miguel Ángel con su famosa escalinata. Es un ambiente muy pequeño. La escalinata es exageradamente grande para el lugar. Nuevamente es esa sensación de que le falta espacio a semejante escalinata para el ámbito en el que está, en el que está ubicada. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, las ventanas que son ciegas, las columnas que se sostienen sobre ménsulas que ni siquiera llegan al piso, o sea, es una situación salvando las distancias, parecida a la de Archimboldo, donde cambia las cosas de lugar y las transforma en otra cosa. Fíjense que acá una columna, el elemento tan pesado como una columna, fíjense por qué está sostenido, apenas por dos ménsulas muy pequeñas que ni siquiera van a tocar el piso. Después las ventanas, lo que simula ser ventanas, son ciegas. Y finalmente la escalera que parece que no nos invita a subir a la sala de lectura de la biblioteca, sino que parece que se derrama y que nos invita a salir pronto de allí y a bajar pronto esas escaleras y a salir pronto de allí. Y como les decía, fíjense en la imagen de la escalinata, el poco espacio que queda entre los laterales de la escalinata y las paredes de la misma, porque realmente la escalera ocupa casi todo el ámbito de donde está colocada. Esta escalera da, si señalas la puerta, no, la puerta de entrada a la biblioteca. Gracias, Alberto. La puerta da a una biblioteca que es absolutamente longitudinal, donde, o sea, que también es una obra de Miguel Ángel, que se concreta con este vestíbulo o hall de entrada. Pasa a la siguiente, pero no sé si está la biblioteca, no me acuerdo. No. Bueno, de la clasicidad al manierismo, acá lo vemos a Miguel Ángel Buonarroti. Teníamos la primera piedad de San Pedro, la piedad de Bandini y finalmente la piedad de Rondanini. Evidentemente, o sea, hubo otras piedades en el medio, pero evidentemente estas son como las tres de la primera, de la primera época, de la época intermedia, que es de la que estamos hablando ahora, y del final de su vida, donde ya casi las figuras son una abstracción. O sea, si estudiamos la vida de Miguel Ángel, estudiamos absolutamente todo el trayecto que va desde el 1470 y algo hasta 1475, sí, hasta el 1564 tuvo una larga vida, y en esa larga vida pasó de lo que era la clasicidad del primer renacimiento a todo lo que fue el manierismo, y al final de su vida llegó casi, digamos, a adelantarse muchísimo a su época y crear una figura casi totalmente abstracta. Pasa a la siguiente, por favor.
Bueno, en otro orden de cosas, en arquitectura, tenemos como ejemplo de esto el Palacio Máximo La Colonna de Peruzzi de 1535, que lo vemos como que está empujado por los dos extremos y se curvó. En realidad, esta curva obedece a que atrás de este palacio estaba el hipódromo, y el hipódromo tenía en uno de los extremos era curvo. Entonces, esta curvatura va a seguir un poco la curvatura de lo que era el hipódromo. Pero, más allá de este rasgo, que si bien es típico manierista, porque si no sabemos que atrás estaba el hipódromo, podemos pensar que realmente le falta espacio a esto y que fue como aplastado desde los dos costados. Tenemos otros rasgos manieristas, como por ejemplo son la ambigüedad. Fíjense ustedes que la entrada está enmarcada por 6 columnas, pero ninguna nos indica exactamente por dónde debemos entrar, porque no sabemos si debemos entrar hacia la derecha, si debemos entrar hacia la izquierda o si debemos entrar por el centro. Esto es otra de las características que tiene este momento y que es la ambigüedad de las formas. O sea, esto puede ser pensado. En realidad, la realidad es que a pesar de que el lugar central pareciera ser el más importante, en realidad las dos entradas están por los costados, por los dos, digamos, los dos espacios, los dos intercolumnios más pequeños con relación al central. Por otro lado, también hay una suerte de misterio, porque casualmente está pensado para que el espacio interior aparezca siempre en sombras o en semipenumbras, cosa que no se sepa muy bien a dónde se entra una vez que se traspasan las columnas. Ya les digo, las entradas son dos entradas, en esto también marca la ambigüedad, porque tampoco se sabe por cuál entrar. Está una a la derecha y otra a la izquierda, y en realidad dan a un salón muy grande las dos, porque este palacio todavía está habitado por la familia Colón, y algunos días en el año dejan visitarlo, pero no en general está cerrado al público. Pero hay unas fechas, no sé con qué tienen que ver, que dejan entrar al público para que lo vean por adentro y tiene unas obras de arte maravillosas. No es que yo ya la haya entrado, sino que vi un documental porque no, nunca coincidí con las fechas que se podía entrar allí. Pasa a la siguiente. Bueno, ver esto ya nomás es pensar en lo incómodo que es esto. Realmente ponerse la gorguera, como en el caso de Felipe II, perdón, la lechuguilla, como en el caso de Felipe II, o la gorguera, como en el caso de abajo de Elizabeth, o en la parte superior, verdaderamente es incomodísimo. Y como les dije, es un estilo recargado por el horror vacui, y en esto se demuestra también, salvo la sobriedad
de Felipe II. Vemos las imágenes de Elizabeth I sumamente recargadas, sumamente adornadas, en lo que demuestra también la parte esta de lo que decíamos del horror vacui. Por otro lado tenemos un fascistor en la parte superior y un armario en la parte inferior. Fíjense en el caso tanto del fascistor como del armario, que la parte más pesada, o lo que tendría que ser, o lo que es lo que suponemos la parte más pesada, está en la parte superior, mientras que las bases son pequeñas en relación a lo que sostienen. Esto es lo mismo que se repite con el mercurio de Jean Bologna, que todo está apoyado sobre un punto. En este caso, toda la parte superior, que es mucho más pesada, está apoyada sobre bases más pequeñas. Pasa a la siguiente. Bueno, acá tenemos Shakespeare, Cervantes y Borges como representantes del manierismo en las letras. Y una frase de Omar Calabrese, que es toda la cultura de una época se expresa en mayor o menor cantidad y de un modo más o menos profundo en la obra de cualquiera. Lo que se refleja en estas obras precisamente es el espíritu de la época. Bueno, gente, yo no los voy a ver por un par de clases.